les voy a leer un fragmento de su niñez. El capítulo se llama Los años de la infancia despreocupada. Que no fue tan despreocupada lo vamos a escuchar ahora. Mis padres se casaron en Breslau en 1914, poco antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. Una circunstancia que retrasó significativamente mi llegada a la tierra. Mi padre tuvo que partir al frente como soldado. Mi padre regresó a Tost, en la Alta Silesia, donde sus padres tenían una farmacia y donde ella esperó el regreso de mi padre. Mi padre participó en los frentes ruso y francés, así que no nací hasta 1920, más precisamente el 6 de febrero con el nombre de Werner Karl Alexander Gutentag. El nombre Gutentag probablemente proviene de la ciudad silesiana de Gutentag, ahora Dobrocień, en la moderna Polonia, y surgió en la época en que los judíos tuvieron que adoptar apellidos alemanes. Sin embargo, el nombre se menciona por primera vez en Cracovia, Polonia, donde vivió un Lise Gutentag en el siglo XIX. A principios del siglo XX, el nombre apareció en el lado alemán de Gnesen, ahora Gniezno, distrito de Bromberg, en la provincia prusiana de Poznania, Posen en alemán, donde Karl Gutentag, el abuelo de Werner, era dueño de un pequeño hotel. Estaba casado con Julie Schlesinger y tenía 5 hijos: Karl, Ernst, Dagobert, Adolf y Erich, el padre de Werner. Karl Gutentag murió cuando su hotel se incendió. Julie se casó por segunda vez y se mudó a Breslau con sus hijos. El apellido Tichauer, en realidad en castellano se dice Tichauer, probablemente en el acento o en el dialecto de Silesia también se decía Tischauer. Este dialecto ya no existe, ya no se habla, se perdió porque hoy día es Polonia, ¿verdad? Entonces el apellido Tichauer, que era el segundo apellido de Werner, se menciona por primera vez durante el reinado de Ferito el Grande de Prusia. Poco después de la conquista de Silesia, como ya se mencionó, los judíos tuvieron que adoptar apellidos alemanes. Un tal Wilhelm Tichauer en Tichau, rebautizado Tichy en la actual Polonia, ustedes ven que el asunto es bastante complicado de los nombres, estaba al servicio del conde von Pless como recaudador de impuestos y aparentemente era el tatarabuelo de Werner. En 1826, otro Wilhelm Tichauer, bisabuelo de Werner, vivía en Lenzin, hoy día Lenzin. Se casó con Charlotte y tuvo 10 hijos. Uno de ellos, Adolf Tichauer, se casó con Therese Kixmann y luego se estableció en Tost, hoy Tossek. Sus hijos se llamaban Walter, Erna y Margarete. Esta última es la madre de Werner. Breslau se llama hoy Wrocław y pertenece a Polonia desde el final de la Segunda Guerra Mundial. A principios de la década de 1920, la ciudad tenía alrededor de 500.000 habitantes. Fue fundada como una ciudad colonial alemana en el antiguo territorio eslavo, principalmente como un centro de intercambio comercial entre Oriente y Occidente. El nombre de Breslau, en latín Bratislavia, proviene del duque bohemio Bratislau, quien probablemente construyó un primer castillo aquí en el siglo X, en las playas de arena del río Oder, en medio de extensos bosques de robles y pinos. Para la Edad Media era inusual el diseño de tablero de ajedrez de las calles y el tamaño de las plazas, especialmente del mercado principal, que como en todas partes en Silesia se llamaba Ring, anillo, aunque no era redondo, sino cuadrado, y todavía hoy lo es.
La provincia de Silesia, con su capital Breslau, perteneció al imperio de los Habsburgo durante mucho tiempo, hasta que fue conquistada por Prusia en 1741. Debido a su ubicación estratégica, Breslau se convirtió rápidamente en la tercera capital y residencia del Reino de Prusia después de Berlín y Königsberg. Cuento todo esto porque Breslau hoy día, en su forma original, que conoció Werner de niño, ya no existe más. Wrocław, Breslau hoy es una ciudad polaca. Ni siquiera los nombres de las calles recuerdan a su origen alemán. Todo hoy día está en polaco. Y sigue contando Werner: no tuve hermanos, por lo que fui un consentido hijo único. Era llorón. Mi abuela paterna, Yuri, ayudó en mi crianza de los primeros años. La recuerdo apenas, pues murió en 1923. A mi abuela materna no la recuerdo en absoluto, pues murió en 1921, cuando yo tenía 1 año. Solo recuerdo a mi abuelo Adolf, que vivió hasta 1932. Convivimos juntos, y decía, de alguna manera. Mi madre siempre estaba en casa, ella nunca trabajó. Esto no era común en ese entonces. En las condiciones de clase media, casi de clase media alta, en las que vivíamos, las mujeres no trabajaban. Teníamos un apartamento grande en el Rin, con muchas habitaciones. Los muebles de la habitación de mis padres incluso estaban hechos de caoba negra. Miren los recuerdos tan detallados que tenía, ¿no? Mi padre era comerciante, un Kufnig, como decían en Silesia. Él y su cuñado Walter Tichauer tenían una tienda de telas. Su tienda estaba en el primer piso de una de estas magníficas casas en el Rin, que hasta hoy día ciertamente existen. No se trataba de una tienda en el sentido de la palabra, sino de un comercio mayorista. Obviamente, el negocio iba muy bien, porque mi padre tenía un automóvil con chofer y viajaba por toda Alemania. Creo que también vendía sus telas a granel a empresas, tiendas y sastres. Los domingos por la tarde, cuando llegaban los parientes, por ejemplo los tíos Dagobert y Adolf Gutentag, con sus esposas, los adultos se reunían alrededor de la mesa de café y Werner tenía que ir a jugar con sus primos. Detrás de la mesa del comedor había una imagen en la pared que se quedó en la memoria de Werner, un grabado en madera que mostraba unas figuras sombrías y demacradas que se arrastraban en un campo cosechado. El título debajo decía Sin hogar. El traductor, o sea, mi amigo Robert, escribió aquí una oportuna nota de pie. En el alemán original, Heimatlos, que puede significar tanto sin hogar, desamparado, o en un sentido más amplio, sin patria, que hace mejor sentido en el contexto de la obra que estamos presentando. Fue una de las primeras palabras que Werner aprendió a leer. Su madre le había dicho que se trataba de refugiados de Polonia. La palabra Polonia la enfatizó de una manera extraña, pero por supuesto, Werner era demasiado pequeño como para darse cuenta, y mucho menos preguntarse por qué. Después del pastel y el café, las mujeres se refugiaban en la cocina y los hombres encendían puros y bebían cerveza. Ahí se hablaba sobre un tema, y era sobre la guerra. Estaban tan absortos en sus conversaciones y envueltos en sus nubes de humo que no notaban que Werner se escabullía por debajo de la mesa y dejaba que sus primos siguieran jugando solos. Werner pronto se enteró de que su padre no había vivido momentos particularmente difíciles en la guerra, aunque mostraba con orgullo las fotos enmarcadas que lo mostraban en uniforme.
Aparentemente se les había arreglado para permanecer en la retaguardia y solo había trabajado en casinos de oficiales y comedores de tropa. Los otros dos tíos, Werner nunca supo distinguir sus voces porque solo veía las piernas de sus pantalones, calcetines y zapatos, se burlaban de su padre y sospechaban que probablemente untaba, no sé si entienden esa palabra, ¿no? Coimeaban a los oficiales para no tener que ir al frente. A menudo también hablaban de los caídos, incluido el tío Ernst, a quien Werner nunca conoció. Entonces se turbaban. El tono de sus voces cambiaba de forma extraña y hablaban con voz ahogada, especialmente después de beber varios vasos de cerveza. ¿No le decían siempre cuando se caía y se raspaba las rodillas que no debía ser un llorón y que debía aguantarse? Los niños no lloran, decían. Werner veía en su imaginación a los soldados caídos frente a él, en pantalones cortos y con las rodillas raspilladas, aunque sabía que en realidad los soldados no llevaban pantalones cortos. Si al menos hubiera servido de algo, decía el padre de Werner con una voz tan sofocada que Werner estaba convencido que estaba llorando. Si el sacrificio de Ernst al menos se interrumpió y se sonó la nariz ruidosamente. Luego hablaron sobre los culpables de la guerra perdida, sobre los chapuceros, consejeros y generales del emperador, sobre el Marne, sobre Verdún, sobre la guerra submarina a medias tintas. Werner no entendía de qué estaban hablando, por supuesto, y todavía no sabía que después de la guerra, Poznania y la Alta Silesia, de donde provenían los Guten Tag y los Tichauer, fueron entregados a Polonia, lo que significaba que ambas familias habían perdido sus hogares por primera vez, como se mostraría en el futuro. Y la imagen en la pared sobre la mesa ya tenía un significado fatídico para ellos, que no podían haber adivinado en ese momento. Esos eran los fragmentos que les quería leer, porque como dije, que son partes muy poco conocidas de la vida de Don Werner. Con eso en realidad he terminado mi